Hola, bienvenidos a este repaso del tema 2. Comenzamos por repasar los nutrientes, recordando que un alimento no es más que aquella sustancia que necesitamos coger del medio para poder sobrevivir. Eso podría ser una buena definición de alimento. Todo aquello que tomamos del medio para sobrevivir. Y recordamos también que nosotros, los seres humanos, tenemos nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos coger del medio materia orgánica para poder obtener de estos alimentos los nutrientes que necesitamos para nuestra supervivencia. Recordad que los autótrofos, sin embargo, eran capaces de coger del medio materia inorgánica para luego transformarla en su propia materia orgánica. Nosotros no. Nosotros necesitamos coger materia orgánica que ya han transformado otros previamente. Y los nutrientes no eran más que aquellos compuestos que, formando parte de los alimentos, son necesarios para nuestro correcto funcionamiento, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y esos nutrientes se obtienen mediante el proceso de la digestión. Los nutrientes podrían ser orgánicos o inorgánicos. Entre los orgánicos vamos a recordar que destacan los glúcidos o hidratos de carbono también, que su principal función es proporcionar energía. Y aquí os ponía el ejemplo del almidón, como un glúcido muy frecuente en la alimentación, que es digerible y que proporciona energía. Para repasar, nos vale con eso. Después también hablamos algo de los lípidos, de las grasas, que tenían composiciones químicas muy diferentes. Y os puse un ejemplo para recordarlo, por ejemplo, las hormonas sexuales. Aquí tenéis un dibujito de cómo son las hormonas sexuales. Si vamos atrás, fijaos cómo se parecen al colesterol. De hecho, se fabrican a partir del colesterol. Bueno, recordad que es muy importante también que nuestra alimentación contenga grasas, contenga lípidos, porque, por ejemplo, las hormonas sexuales, tan fundamentales para nuestra especie, se fabrican gracias a los lípidos que consumimos. En cuanto a proteínas, recordaros que son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más sencillas, más simples, que se llaman los aminoácidos. Ahí tenéis una imagen con los tipos distintos de aminoácidos que existen, que en total hay 20, pero bueno, no hace falta sabérselos. Y en nuestro cuerpo funciones, muchísimas. Por ejemplo, os hablé de los anticuerpos, que tenían función defensiva, o por ejemplo, hay proteínas con función reguladora, como las enzimas, o proteínas con función transportadora, como la hemoglobina, entre otras muchas. También entre los nutrientes orgánicos destacamos las vitaminas, que eran sustancias con composición muy variada y aunque se necesitan en cantidades muy pequeñitas, porque hacen falta muy poquita cantidad de vitaminas, pero aunque haga falta muy poca cantidad, son esenciales, son fundamentales para nuestro funcionamiento, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Bueno, suficiente con eso. El siguiente punto que repasamos era la respiración celular. Recordad que la respiración celular era ese proceso mediante el cual nosotros conseguíamos energía y lo hacíamos gracias a las mitocondrias, que es el órgano donde se realiza, y gracias a que conseguíamos quemar nutrientes orgánicos gracias al oxígeno. De hecho, aquí tenemos ver cómo la glucosa, que es el combustible más utilizado, entra en la mitocondria junto con el oxígeno. La glucosa la conseguimos mediante la digestión, por supuesto, es un nutriente, y el oxígeno lo conseguimos gracias a los pulmones, que a través de la sangre viajan y llegan a todas las mitocondrias de todas las células. Bueno, pues ahí el oxígeno se combina con esta glucosa, se quema, decíamos nosotros, se rompe la glucosa y se libera la energía almacenada en la glucosa. Y ahora, ¿en qué se transforman los restos? Pues en agua y en CO2. El agua se queda dentro de la célula y el CO2 es un desecho que se va a expulsar después fuera de la célula. Vale, más cositas que podemos seguir comentando aquí. Pues mirad. ¿Qué contenido energético tenían los alimentos? Bueno, pues os he dicho antes que la glucosa es el combustible más utilizado por la célula, por la mitocondria. Pero aunque la mayor parte de energía se obtiene siempre de los glúcidos, las células también pueden obtener energía a partir de los lípidos, incluso de las proteínas. Lo que pasa es que fijaos en esta tabla lo que aparece, y ya lo comentamos en clase. Cada gramo de glúcido o de proteína
aporta 4 kilocalorías. Las kilocalorías es una unidad utilizada para medir la energía de los alimentos. También se puede utilizar el kilojulio, pero kilocalorías es como la más utilizada en el día a día. Bueno, pues fijaos, 1 gramo de grasas, de lípidos, es capaz de almacenar 9 kilocalorías, más del doble. Curioso eso. Por eso nuestro cuerpo, cuando tiene que almacenar energía, lo hace siempre en forma de grasa. Es mucho más eficaz. ¿Y qué requerimiento energético tenemos nosotros en nuestro día a día? Bueno, pues nuestro gasto energético depende de muchas cosas. Depende del sexo, de la edad, de la actividad física, ¿vale? Y en general podemos decir que nuestro gasto de energía es la suma de la energía que gastamos en 2 cosas. La primera, el metabolismo basal, que es este que está aquí, y la actividad física que realizamos día a día. El metabolismo basal, o esa tasa metabólica basal, es la cantidad mínima de energía que necesitamos para que nuestro organismo pueda hacer todas las funciones que necesita para estar vivo, pero como si estuviéramos en reposo absoluto. Es decir, mantener temperatura corporal, la actividad cerebral, el ritmo respiratorio, el latido del corazón, todo eso si no hiciéramos nada de actividad física. Por supuesto, esto varía con la talla, varía con el peso, varía con el sexo, varía con la edad. También sufre cambios si la mujer está embarazada o hay lactancia. Y después está, por supuesto, lo que te mueves a diario. El que se mueva más, pues gasta más. Y el que se mueva poco o nada, pues gasta muy poquito. La siguiente diapositiva que quería recordaros es esta, en la que comentábamos pues algo que es un poco llamativo, por lo menos para mí lo es, ¿no? Aquí os mostraba los distintos estadios de la evolución del ser humano y cómo en los últimos años de nuestra existencia hemos ido cambiando tristemente la forma de alimentarnos que la naturaleza ha preparado para nosotros y la hemos cambiado de la peor manera posible. Y hemos generado una epidemia de obesidad que se traduce luego al final en problemas de salud. No hablo de obesidad en el sentido peyorativo de una persona que esté gordita y que su físico se vea mermado y que estéticamente... No voy por ahí. Hablo de salud. La obesidad es un problema grande de salud. Y parte de la responsabilidad de lo que ocurre tiene la publicación de la famosa pirámide alimentaria, en la que el año 92 se publicó, sobre todo promocionada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde se ponía, digamos que en la base de esa pirámide, todo lo que eran panes, cereales, féculas, alimentos muy ricos en almidón, alimentos muy energéticos y con muy poquísimos nutrientes. Esta forma de comer nos ha llevado a un problema grande de salud y de obesidad. Y no quería despedirme sin recordaros la historia que os conté de William y de Sam. Os presento a William y Sam, que son dos niños que nacieron en un país subdesarrollado, un país no occidentalizado, y que por lo tanto sus hábitos de vida, sus patrones de actividad física, bien podría representar lo que fueron nuestros patrones ancestralmente, los de estos primeros estadios de la evolución. Bueno, pues esta podría ser una foto de la niñez de William y de Sam, y esta perfectamente podría corresponderse con una foto de su adolescencia, incluso esta con una foto de su etapa adulta. Y como vemos, tendrían unos niveles de masa muscular bastante buenos, ¿vale? Y un porcentaje de tejido graso pues bastante disminuido, y no van al gimnasio. Incluso podían llegar a la vejez con estos niveles de masa muscular más que aceptables. Sin embargo, si comparamos a William y Sam con unos sujetos que hubieran nacido en un país como el nuestro, un país occidentalizado, un país desarrollado, pues el contexto cambia drásticamente. ¿A que sí? Y como vemos, el sofá comienza a cobrar un protagonismo especialmente relevante en todas las imágenes que vamos poniendo. Y en el mejor de los casos, llegaríamos a la vejez así.
Y es que podríamos decir de alguna forma que estamos diseñados genéticamente para movernos. Y a lo largo de miles de años de evolución, pues nuestros genes se han ido, digamos, correspondiendo con unos patrones de actividad física y de hábitos de vida que distan mucho de los que tenemos actualmente. Estos patrones han cambiado drásticamente desde la revolución agrícola, pero nuestros genes siguen siendo prácticamente los mismos y se corresponden con patrones de antaño, tanto en ejercicio como en alimentación. Es que hemos pasado de ser cazadores-recolectores a ser consumidores sedentarios. Y esto tiene muchas consecuencias en la salud. Y es que el sedentarismo causa más muertes hoy en día que el tabaquismo, aunque no lo parezca. Entonces, ¿qué deberíamos comer? Fijaos, en esta diapositiva yo recordaba lo que comíamos cuando nuestra especie, allá hace unos 2 millones de años, apareció el género Homo. Comíamos estas cosas. ¿Cuándo empezamos a comer, por ejemplo, cereales y leche? Pues hace unos 8 o 10 mil años, cuando el Neolítico. Y esto, en porcentaje, solamente es un 1% de nuestra existencia. Solo pensando en que comemos cosas que solo llevamos un 1% de nuestra vida comiéndolas, nos hace pensar, oye, pues a lo mejor no nos sientan tan bien como nos sientan todo aquello que llevamos comiendo desde toda nuestra existencia. Yo creo que la lógica es esa. Y fijaos ya, solamente hace unos 100, 200 años, cuando comemos este tipo de cosas súper mega procesadas. Y eso no es, fijaos, ni un 0,0001% de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo debería ser una buena alimentación? Pues aquí os lo pongo. Base fundamental. Frutas, hortalizas, verduras frescas. Eso es la base. Después, ¿qué más cosas hay que comer? Pescado. Productos del mar. Intentamos que nunca sean de piscifactoría, sino productos directamente del mar. El siguiente escalón, carnes también y huevos, que sean de animales felices, entre comillas lo de felices porque lo que me refiero, como ya sabéis, es animales que se han movido, que están en libertad, que comen lo que la naturaleza ha preparado para ellos, porque sus características van a ser mucho mejores en cuanto a nutrición y en cuanto a muchas cosas. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestro famoso jamón ibérico, ¿verdad? No es lo mismo un jamón ibérico de un cerdo que se ha movido y que ha comido bellota, ¿verdad?, que de un cerdo que no se mueve y le dan pienso. ¿A que no sabe igual? Si habéis probado un jamón de verdad, de bellota, bueno, de un cerdo que se ha movido por el campo. ¿A que no es lo mismo? Pues lo mismo pasa con todos. Y no solo por el sabor, sino por la composición nutricional. Y sobre todo el perfil lipídico. También podremos comer tubérculos, frutos secos crudos ya en menor medida, ¿vale? Y las legumbres si nos sientan bien, porque no a todo el mundo le sientan bien las legumbres, esto es importante. Y por supuesto, lo más importante, lo que tenemos que evitar. Siempre es mucho más importante en alimentación lo que hay que evitar que lo que hay que comer. ¿Qué hay que evitar? Azúcares, harinas refinadas, cereales refinados y productos procesados. Y para terminar os digo que en mi modesta opinión, pero que está basada en ciencia, no es una cosa que yo me invente, aunque sí es una opinión personal, y es que no os preocupéis por la proporción de macronutrientes. Es decir, no miréis aquellas tablas que dice hay que comer un 60% de glúcidos, un 20% de proteína y un 20% de grasa. No, no. No os preocupéis por eso. Preocuparos siempre por la calidad de lo que coméis. Comed comida de verdad. Comed sobre todo lo que comíamos hace 2 millones de años. Que esa sea la base. Eso es lo más importante. Preocuparos por la calidad de lo que coméis. No cuándo como, cuántas veces como, si como por la mañana, si como por la noche, si hago una comida al día, si como 5 veces, si como más grasa, si como más... No. Lo importante es comer comida de verdad, alimentos de calidad. Ese es mi gran consejo. Bueno, hasta aquí el resumen del tema 2. Espero que os haya servido. Hasta prontito.